En una noche cualquiera en un teatro que no figuraba en los grandes circuitos oficiales, el Pele subió al escenario sin concesiones. No saludó al público como se esperaba. No buscó aplausos fáciles. Cerró los ojos y cantó como si no hubiera mañana. Aquel cante no era amable. Era áspero, oscuro, incómodo. Para algunos fue una revelación, para otros una amenaza. Desde ese instante algo empezó a romperse. Mientras el flamenco oficial avanzaba hacia una estética más pulida, más vendible, más controlada, el Pele eligió otro camino, uno más antiguo, más profundo, más peligroso. Su voz no encajaba en los moldes, su actitud no obedecía a las reglas, y su forma de entender el cante parecía venir de un lugar que muchos preferían no mirar. Pronto comenzaron los silencios, las ausencias en los grandes escenarios, las invitaciones que nunca llegaron. No hubo un escándalo público, no hubo titulares incendiarios. Lo que hubo fue algo más sutil y más cruel. Un castigo invisible, un alejamiento progresivo, una forma elegante de decirle que no. ¿Cómo puede alguien ser reconocido como un genio por los entendidos y al mismo tiempo quedar fuera del relato dominante del flamenco moderno? ¿Por qué una de las voces más intensas de su generación nunca fue empujada al centro del sistema cultural español? La historia de El Pele no es la de una caída repentina, es la de una resistencia incómoda, la de un artista que se negó a suavizar su verdad para ser aceptado, la de un cante que no pidió permiso. Hoy vamos a recorrer ese camino. Hoy conocerás la verdad completa. Manuel Moreno Maya nació en Córdoba, una ciudad donde el flamenco no es un espectáculo, sino una forma de respirar. Allí el cante no se aprende en academias ni se mide por aplausos. Se absorbe en la calle, en las reuniones familiares, en los silencios largos y en las voces rotas que surgen sin aviso. En ese entorno creció el Pele, rodeado de una tradición que no se anunciaba como herencia, pero que se imponía como destino. Su infancia estuvo marcada por la cercanía a un flamenco profundo, casi primitivo, ajeno a la comercialización y a los focos. No era el flamenco de los grandes teatros, sino el de los patios, el de las reuniones íntimas, el que se canta porque no hay otra manera de decir lo que se siente. Desde muy temprano Manuel entendió que el cante no era una herramienta para gustar, sino una necesidad para sobrevivir emocionalmente. Córdoba, en aquellos años, vivía una tensión silenciosa entre tradición y cambio. España salía lentamente de una larga etapa de control cultural y moral. Aunque el franquismo había dejado cicatrices profundas, la transición no significó una liberación inmediata para todas las formas de expresión. El flamenco, paradójicamente, era celebrado como símbolo nacional, pero solo en sus versiones más domesticadas. Lo hondo, lo incómodo, lo excesivamente visceral seguía generando rechazo. En ese contexto, el joven Manuel comenzó a cantar. No buscaba escenarios. Cantaba porque no hacerlo le resultaba imposible. Su voz pronto llamó la atención de los entendidos. No por su perfección técnica, sino por algo más difícil de explicar. Había una verdad cruda en su forma de decir. Un eco antiguo. Un respeto absoluto por los cantes tradicionales, pero sin intención de imitarlos de manera superficial. Desde el principio, quedó claro que no sería un cantaor fácil. No modulaba su personalidad para agradar. No suavizaba el mensaje. Tampoco se adaptaba a los gustos del momento. Su cante no era complaciente, y eso en una industria que empezaba a mirar al mercado internacional resultaba problemático. La familia jugó un papel esencial en esa formación. No como impulsores de una carrera, sino como guardianes de una forma de entender el flamenco. En casa se escuchaban cantes viejos, se hablaba de respeto de raíces, de no traicionar la esencia por un contrato. Esa educación marcó a Manuel de manera irreversible. Aprendió que el éxito podía ser una trampa y que la pureza tenía un precio. Durante su adolescencia, mientras otros jóvenes soñaban con escenarios grandes y reconocimiento rápido, el Pele se concentraba en afinar su relación con el cante. No se trataba de aprender repertorios, sino de comprender los palos desde dentro.
Cada seguirilla, cada solea, cada martinete, era una conversación con los que habían cantado antes que él. No imitaba, dialogaba. Ese proceso lo aisló. No encajaba en los circuitos habituales de jóvenes promesas. Su nombre circulaba entre aficionados exigentes, pero no entre programadores. No era una figura cómoda para presentar como futuro del flamenco. Su estética, su actitud y su manera de cantar no respondían a las expectativas de una generación que buscaba modernizar la imagen del género. La Córdoba de aquellos años observaba con orgullo y con inquietud. Orgullo por tener una voz tan singular. Inquietud porque esa voz no parecía dispuesta a negociar. Mientras el flamenco comenzaba a dividirse entre lo tradicional y lo renovador, el Pele no se colocó en ninguno de los dos bandos de forma explícita. Su postura era más radical. Ser fiel a sí mismo, incluso si eso significaba quedarse solo. Ese origen explica muchas cosas. Explica por qué nunca fue un producto moldeable. Explica su resistencia a las etiquetas. Explica también el conflicto que vendría después. Porque en un sistema cultural que premia la adaptación, alguien que se niega a ceder siempre acaba pagando un precio. El escenario estaba preparado. El talento estaba ahí. La voz estaba lista. Lo que aún no era evidente era el choque inevitable entre esa forma de entender el flamenco y un mundo que empezaba a exigir algo distinto. Y cuando ese choque llegó, ya no habría marcha atrás. El reconocimiento no llegó de golpe. No hubo una noche mágica que cambiara todo, ni un contrato decisivo que lo colocara en el centro del flamenco oficial. El ascenso de El Pele fue lento, casi silencioso, construido a base de actuaciones intensas que dejaban huella en quienes sabían escuchar. Su nombre empezó a circular entre peñas críticos especializados y músicos que entendían que allí había algo fuera de lo común. Cada actuación se convertía en una prueba, no solo para él, sino para el público. Su cante exigía atención, respeto y una disposición emocional que no todos estaban dispuestos a ofrecer. No cantaba para entretener, cantaba para confrontar. Y esa diferencia empezó a marcarlo como una figura singular dentro de un panorama que avanzaba hacia la espectacularización del flamenco. Los primeros reconocimientos llegaron desde los márgenes. Premios valorados por los entendidos. Invitaciones a festivales donde aún quedaba espacio para los hondos. Críticas que hablaban de una voz poderosa, de una profundidad poco habitual, de una manera de decir que parecía conectada con una memoria antigua. Para muchos, era la confirmación de que el flamenco más serio seguía vivo. Para otros, era una advertencia incómoda. En un momento en que el flamenco comenzaba a dialogar con otros géneros, a buscar nuevas audiencias y a adaptarse a los escenarios internacionales, el Pele no se movió un centímetro. No rechazó el éxito de forma explícita, pero tampoco lo persiguió. Su forma de cantar seguía siendo la misma, incluso cuando los espacios se agrandaban y los focos se intensificaban. Ese ascenso sin concesiones generó una tensión creciente. Por un lado, la crítica especializada lo señalaba como una de las grandes voces de su generación. Por otro, los grandes circuitos seguían mirándolo con cautela. Su figura no encajaba del todo en los relatos promocionales que se estaban construyendo. No era fácil vender a un cantaor que no suavizaba su mensaje ni adaptaba su estética. Aún así, su prestigio creció. Los músicos querían acompañarlo. Los aficionados más exigentes lo defendían con pasión. En determinados círculos, su nombre se pronunciaba con respeto, casi con reverencia. Era el cantaor que no se doblegaba. El que mantenía una línea clara cuando otros empezaban a negociar con el mercado. Ese reconocimiento parcial creó una ilusión peligrosa. Parecía que finalmente su lugar estaba asegurado. Que el sistema, aunque lentamente, acabaría aceptándolo. Que su talento era demasiado evidente como para seguir siendo ignorado. Durante un tiempo, esa esperanza pareció razonable. Pero bajo esa superficie, el conflicto se estaba gestando. El flamenco institucional avanzaba hacia una narrativa clara.
modernidad controlada, tradición reinterpretada de forma accesible, artistas capaces de representar al género sin incomodar demasiado. En ese esquema, el Pele era una anomalía, demasiado intenso, demasiado libre, demasiado fiel a una idea del cante que no se podía empaquetar fácilmente. A medida que su prestigio crecía, también lo hacía la incomodidad que generaba. No había escándalos públicos. No había declaraciones incendiarias. Su sola presencia bastaba para recordar que existía otra manera de cantar. Y esa comparación no siempre favorecía a quienes dominaban el relato oficial. El ascenso de El Pele no fue por tanto una escalera directa hacia el centro del sistema. Fue una subida irregular, llena de reconocimiento selectivo y de límites invisibles. Cada logro parecía acompañado de una advertencia implícita. Cada paso adelante encontraba una barrera silenciosa. Para el público, la contradicción era evidente. ¿Cómo podía alguien tan respetado por los entendidos seguir fuera de los grandes focos? ¿Por qué su nombre no aparecía con la frecuencia que merecía en los carteles más visibles? Las respuestas no eran claras, pero el patrón empezaba a dibujarse. Ese ascenso incompleto, esa fama contenida, preparó el terreno para lo que vendría después. Porque cuando un artista crece sin adaptarse, el sistema acaba reaccionando. Y no siempre lo hace de manera abierta. Lo que parecía una consolidación tranquila estaba a punto de convertirse en un punto de ruptura. La gloria que nunca fue total comenzaba a mostrar su lado más frágil. Pero lo que parecía un simple estancamiento no era el final. Era el inicio de algo mucho más profundo. Algo que cambiaría para siempre su relación con el flamenco institucional. No hubo un día concreto en que todo estallara. No existió un titular que anunciara la ruptura ni una declaración pública que marcara el inicio del conflicto. Lo que ocurrió con el Pele fue más difícil de señalar y por eso mismo más devastador. Fue una acumulación de gestos pequeños, de decisiones administrativas, de silencios repetidos que terminaron por dibujar un mensaje claro. No era bienvenido en el centro del sistema. El flamenco institucional rara vez necesita prohibir de forma explícita. Le basta con dejar de llamar, con no programar, con desplazar a un artista a horarios marginales o a escenarios secundarios. Ese fue el tipo de crisis que enfrentó el Pele. Una crisis sin ruido, una censura sin decreto, un castigo que no se reconocía como tal, pero que tenía efectos muy reales. A medida que su nombre se consolidaba entre los aficionados más exigentes, su presencia en los grandes circuitos se volvía irregular. Festivales que antes lo incluían comenzaron a prescindir de él. Programaciones oficiales optaron por propuestas más previsibles. No se cuestionaba su talento. Simplemente se evitaba su figura. Era demasiado intensa. Demasiado imprevisible. Demasiado poco controlable. La incomodidad no provenía de un escándalo externo, sino de su propia manera de cantar. El Pele no ofrecía un flamenco de consumo rápido. No adaptaba los cantes a las duraciones televisivas. No suavizaba los finales. No transformaba el dolor en un producto amable. Su cante obligaba a detenerse a escuchar, a aceptar una verdad que no siempre resultaba agradable. En un contexto cultural que empezaba a valorar la accesibilidad por encima de la profundidad, esa postura se volvió problemática. El flamenco necesitaba embajadores que pudieran representar una tradición sin cuestionarla demasiado. Artistas capaces de dialogar con el mercado, con las instituciones, con los discursos oficiales. El Pele no cumplía ese perfil. Las consecuencias fueron progresivas pero constantes. Menos visibilidad, menos oportunidades. Un desplazamiento hacia espacios donde el riesgo artístico aún era posible, pero donde la proyección mediática era limitada. Para un artista que no buscaba la fama a cualquier precio, aquello no fue una traición inmediata. Fue una advertencia prolongada. ¿Podría alguien sobrevivir a una marginación que nunca se reconoce como tal? La respuesta no era sencilla, porque no había un enemigo visible contra el que rebelarse.
No había una censura que denunciar. Solo un sistema que cerraba filas de manera silenciosa. Un sistema que prefería ignorar antes que confrontar. Esa crisis afectó no solo a su carrera, sino también a su relación con el entorno profesional. Algunos compañeros se alejaron por prudencia. Otros lo admiraban en privado, pero evitaban asociarse públicamente. El miedo a quedar fuera del circuito era real. El flamenco, como cualquier otro ámbito cultural, también tiene sus jerarquías y sus castigos. El Pele, fiel a su forma de entender el cante, no reaccionó con concesiones. No modificó su estilo para recuperar espacio. No buscó polémicas que lo devolvieran al centro de la atención. Siguió cantando como siempre. Y esa coherencia, aunque admirable, profundizó el aislamiento. La crisis alcanzó su punto más duro cuando quedó claro que el reconocimiento institucional no llegaría, no al menos en los términos que se concedía a otros artistas de su generación. Su nombre seguía siendo respetado pero no celebrado, reconocido pero no impulsado, presente pero siempre en los márgenes. Ese fue el verdadero escándalo. No uno que pudiera narrarse con fechas y titulares, sino uno que se extendía en el tiempo. Un proceso de exclusión elegante, un silencio cuidadosamente administrado. En ese momento muchos esperaban una reacción, un quiebre, un abandono, pero el Pele eligió otro camino, uno más solitario, más doloroso y paradójicamente más fiel a sí mismo. La crisis no lo destruyó de inmediato. Lo empujó hacia un territorio donde ya no había expectativas externas, donde solo quedaban la voz, el cante y la resistencia. Y desde ese lugar comenzó una etapa distinta. No de gloria, sino de supervivencia. La caída no fue un derrumbe espectacular. No hubo portadas ni declaraciones dramáticas. Fue más bien una retirada forzada hacia los márgenes, un proceso lento en el que las oportunidades se hicieron escasas y las certezas desaparecieron. Para alguien que nunca había medido su valor por la visibilidad, aquello no supuso una traición inmediata, pero sí un desgaste profundo. El silencio pesa más cuando no se elige. En ese nuevo escenario, la vida profesional se volvió más austera. Menos escenarios, menos recursos, más dependencia de círculos reducidos donde el flamenco seguía entendiéndose como un acto de verdad y no como un producto. La presión económica apareció como una sombra constante. No como una miseria extrema, sino como una fragilidad permanente que obligaba a vivir al día, a aceptar condiciones menos favorables, a sostener la dignidad sin la protección de las grandes estructuras. La caída también fue interior. La sensación de ser observado desde la distancia, respetado pero no acompañado, generó un cansancio difícil de verbalizar. No era amargura, era lucidez. La conciencia de haber quedado fuera de un relato que se escribía sin él. Esa exclusión, aunque silenciosa, dejaba huella. No todos los artistas están preparados para asumir que la fidelidad a uno mismo puede tener un coste tan alto. Aún así, no hubo renuncia al cante. Al contrario, en ese periodo su forma de cantar se volvió todavía más concentrada, más desnuda, sin adornos innecesarios. Cada actuación se convirtió en un espacio de resistencia. No para demostrar nada, sino para mantenerse en pie. El escenario, aunque más pequeño, seguía siendo el lugar donde todo cobraba sentido. La reinvención no adoptó la forma de un regreso triunfal. No hubo un cambio de imagen ni una adaptación estratégica. Fue una reinvención ética. Una reafirmación de principios. Cantar solo cuando había algo verdadero que decir. Elegir los espacios donde el cante podía desarrollarse sin concesiones. Aceptar la marginalidad como una condición, no como un fracaso. Ese proceso tuvo un efecto inesperado. Mientras el reconocimiento institucional seguía siendo esquivo, su figura comenzó a adquirir un peso distinto entre los aficionados más jóvenes y entre músicos que buscaban referencias auténticas. No como un modelo de éxito, sino como un ejemplo de coherencia.
En un panorama cada vez más marcado por la visibilidad inmediata, su trayectoria ofrecía otra lección, la de la permanencia sin ruido. La caída también redefinió su relación con el tiempo. Sin la presión de las agendas oficiales, el cante recuperó un ritmo propio, más lento, más introspectivo. Cada palo era abordado con una profundidad que solo permite la experiencia acumulada. No había urgencia por agradar, solo la necesidad de ser fiel a una voz interior que no admitía atajo. Esa etapa no estuvo exenta de dolor. La soledad, incluso cuando es elegida, pesa. La falta de reconocimiento público puede erosionar la confianza. Pero en lugar de romperlo, ese desgaste lo volvió más preciso, más consciente de lo que estaba dispuesto a perder y de lo que no. La reinvención también pasó por aceptar un lugar distinto dentro del flamenco. No el del protagonista central, sino el del referente silencioso, el del artista al que se escucha con respeto, aunque no se programe con frecuencia. El del cantaor que no pertenece a ninguna moda y por eso mismo no envejece con ella. Con el tiempo, esa posición dejó de ser una herida abierta para convertirse en una forma de equilibrio. No era la carrera soñada por muchos, pero sí una trayectoria íntegra. Una que no necesitaba justificarse con cifras ni con titulares. Una que se sostenía en la verdad del cante. La caída no destruyó su identidad, la depuró, le quitó lo accesorio. Lo obligó a enfrentarse a sus propios límites y a redefinir qué significaba seguir adelante. Y en ese proceso, aunque el precio fue alto, encontró una libertad que el centro del sistema rara vez concede. Esa libertad, ganada a costa de visibilidad, sería la base de lo que vendría después. Porque aunque el sistema no lo hubiera empujado al primer plano, su huella ya estaba ahí. Silenciosa, profunda, imposible de borrar. Ahora quedaba una última pregunta por responder. ¿Qué lugar ocupa hoy esa voz en la memoria colectiva? ¿Qué queda cuando el ruido se apaga y solo permanece lo esencial? El legado de El Pele no se mide en cifras ni en reconocimientos oficiales. No se resume en premios acumulados ni en una presencia constante en los grandes escenarios. Su huella es de otro tipo, más difícil de cuantificar, pero profundamente arraigada en quienes entienden el flamenco como un lenguaje de verdad y no como una simple representación cultural. Con el paso del tiempo, su figura ha ido ocupando un lugar singular en la memoria colectiva del flamenco. No el del mito construido desde las instituciones, sino el del referente que se menciona en voz baja con respeto. El cantaor al que se cita cuando se habla de honestidad artística. El ejemplo que aparece cuando alguien pregunta si es posible mantenerse fiel sin desaparecer del todo. Su influencia se percibe sobre todo en otros artistas. En cantaores jóvenes que no lo imitan, pero que reconocen en su trayectoria una forma distinta de entender la profesión. No como una carrera ascendente, sino como un camino largo lleno de renuncias conscientes. Para muchos de ellos, El Pele representa la prueba de que el flamenco puede seguir siendo hondo sin convertirse en una pieza de museo ni en un producto vacío. En determinados círculos, su nombre se asocia a una idea clara. El cante no como espectáculo, sino como acto de responsabilidad. Responsabilidad con una tradición que no se hereda de manera automática, sino que se conquista con respeto y con riesgo. Esa visión ha calado en músicos, guitarristas y aficionados que buscan algo más que una experiencia estética. La memoria de su cante se construye en momentos concretos, en actuaciones recordadas por su intensidad, en grabaciones que circulan entre aficionados como pequeños tesoros, en comentarios que coinciden en lo esencial. Cuando El Pele cantaba algo se detenía. No había artificio. No había distancia. Solo una voz enfrentándose a lo que llevaba dentro. Esa forma de estar en el flamenco ha resistido al paso del tiempo mejor que muchas propuestas más visibles. Mientras algunas carreras se diluyen cuando cambia el gusto del público, la suya permanece en un territorio más estable. El de la coherencia. El de la profundidad. El de quienes no dependen de una moda para ser recordados.
El sistema cultural, con los años, ha comenzado a mirarlo con otra perspectiva, no como una figura incómoda, sino como una referencia inevitable cuando se habla del flamenco contemporáneo más serio. Ese reconocimiento tardío no borra las ausencias del pasado, pero sí confirma algo esencial. Su exclusión no fue fruto de una falta de valor artístico, sino de una incompatibilidad con ciertas lógicas de poder. La memoria también se alimenta del contraste. Al observar el recorrido del flamenco en las últimas décadas, la figura de El Pele aparece como una alternativa posible que no siempre fue elegida. Un recordatorio de que existía otro camino. Uno menos rentable, pero más fiel a una tradición que no admite atajo. Para el público su legado es más emocional que narrativo. No hay una historia simplificada que contar. No hay una épica fácil. Lo que queda es la sensación de haber escuchado algo verdadero. Algo que no se repite con facilidad. Algo que no busca gustar, sino decir. En ese sentido, su memoria no necesita grandes homenajes. Vive en quienes siguen escuchando con atención. En quienes valoran el silencio tanto como el sonido. En quienes entienden que el flamenco en su forma más profunda no siempre ocupa el centro del escenario. El legado de El Pele no es el de una estrella fugaz, ni el de un ídolo de masas. Es el de una voz que eligió no desaparecer incluso cuando el sistema parecía empujarla hacia el olvido. Una voz que precisamente por esa resistencia sigue siendo necesaria. Y ahora solo queda cerrar el círculo. Darle a esta historia el final que merece. No como una conclusión definitiva, sino como una reflexión que permanezca. La historia de El Pele no termina con una consagración tardía, ni con una reconciliación completa con el sistema que lo mantuvo al margen. Termina de otra manera, más silenciosa, más incómoda, y por eso mismo más honesta. Su recorrido demuestra que el flamenco no siempre recompensa a quienes mejor lo sirven, pero sí conserva la memoria de quienes no lo traicionan. A lo largo de los años, su voz ha permanecido intacta. No porque el tiempo no haya pasado, sino porque nunca dependió de las modas. Mientras otros ajustaban su cante para encajar en discursos cambiantes, El Pele mantuvo una línea clara. Cantar como forma de verdad. Cantar sin pedir permiso. Cantar incluso cuando el precio era la invisibilidad. Su lugar en la historia del flamenco no se define por lo que le fue negado, sino por lo que decidió no entregar. No suavizó su cante para ser aceptado. No transformó su identidad para ocupar un espacio que no le pertenecía. Eligió permanecer fiel a una idea del arte que no admite atajos. Y esa elección, aunque costosa, lo convirtió en algo más duradero que el éxito inmediato. Hoy, cuando se revisa el flamenco de finales del siglo XX y comienzos del XXI, su nombre aparece como una referencia inevitable. No como una figura central del mercado, sino como un punto de comparación moral. Un recordatorio de que existe otra forma de estar en el arte. Más solitaria, sí, pero también más libre. El Pele no fue una estrella fugaz, tampoco un artista derrotado por el olvido. Fue y sigue siendo una voz necesaria. Una de esas que no ocupan titulares, pero sostienen la profundidad de un género entero. Y si quieres descubrir otra historia donde el talento chocó contra el sistema y pagó un precio por no ceder, mira ahora el próximo video recomendado en el primer comentario.